Bueno, entonces aquí le estoy ubicando el reporte de patología que tuvimos con nuestro paciente del que ayer estuvimos manejando. Entonces, para que ustedes vean cómo es que se recibe un producto, un reporte de patología, ¿no? Entonces dice, primero dice, producto de biopsia de páncreas, pancreatitis aguda y crónica leve con focos de necrosis. Dice ahí. Luego dice, producto de pancreatodenectomía y colecistectomía, a donde se encontró un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de la ámpula de Batet que infiltra hasta la pared muscular propia sin rebasar. El tamaño del tumor es de 2 por 1. La invasión linfovascular no se identifica. La invasión perineural sí está presente. Los bordes de resección, el pancreático, el duodenal y el del colédoco no tienen tumor. O sea, son las distancias que se le dan. El páncreas no tiene infiltración, dice páncreas sin infiltración neoplástica. Acuérdense ustedes que este es un tumor de ámpula de Bater. Entonces, al estar muy cerca del páncreas, pues se tiene que valorar si penetró hacia el páncreas. Si el páncreas no estuvo infiltrado afortunadamente. Tiene duodenitis crónica moderada con erosión, hemorragia superficial y segmentaria de la mucosa. El colédoco tiene inflamación crónica intensa y aguda leve con atipia reparativa del epitelio. Acuérdense ustedes que el paciente tenía datos como de colangitis por obstrucción y se enviaron 14 ganglios linfáticos peripancreáticos que tienen hiperplasia mixta, quiere decir que no tuvo ningún ganglio cercano positivo para neoplasia. La vesícula biliar con colestitis aguda leve y crónica moderada, sin mayor problema. Entonces, con esto, el paciente pues se tapifica, ¿no? Entonces, en el caso de ámpula de Bater, hay una tapificación específica que es esta, de TNM, de la JCC, que es la 8ª edición. Y entonces, lo que tenemos nosotros aquí es un tumor que dice in situ, no fue, tumor limitado a la ámpula de Bater o al esfínter de Oddi, o que el tumor invade más allá del esfínter de Oddi, periesfintérico o dentro de la mucosa duodenal, o el tumor está limitado a la ámpula de Bater o al esfínter de Oddi, sería 1A, o 1B, invade más allá del esfínter de Oddi, pero hasta ahí llega, o al interior de la submucosa. Entonces nosotros tenemos un tumor 1A, realmente es bastante temprano, y afortunadamente en el caso de él, claro, conforme van avanzando las capas musculares, se va hasta la muscularis, invade el páncreas, ya vamos a T3, si es el páncreas, B, más allá de 5 centímetros del páncreas, y T4 cuando y ya invade el tronco celíaco, o incluso la arteria mesentérica o la hepática, o la arteria hepática, o sea, ya los vasos que están ahí cercanos. Afortunadamente nada de eso. En cuanto al N, nuestro paciente no tuvo N. Aquí es cuando están metastásicos cercanos o cuando son 1 a 3, cuando son 4 más. Entonces, la etapa del paciente, afortunadamente, en este caso, pues es una etapa 1, T1 a con N0M0, que hace un estadio 1 y no todos los que están hacia acá. Entonces, bueno, en este caso, aquí hice algunas revisiones, qué pasó con los factores pronósticos para el paciente, y entonces, de 121 entre 2006 y 2016, estos autores, ahí en la Clínica Mayo, encontraron que a los que les hicieron terapia adyuvante, al 45%, 35 les dieron quimio, 19 radioterapia y quimioterapia. Las conclusiones es que dice que mejora la sobrevida en casos avanzados. Entonces, este no es un caso avanzado, por lo tanto, no se le ofertó quimioterapia. Aquí hay otro de terapia adyuvante, donde vieron a 1,106 pacientes entre 2004 y 2013, en esta revista que se publicó, y a 27 solamente le dieron terapia adyuvante y dicen que mejora la sobrevida de manera importante a los pacientes que tienen N2. Este paciente tiene N0, pues no amerita terapia adyuvante. Entonces, eso fue la conducta. Otros, por ejemplo, factores de mal pronóstico, pues si tiene más 12 ganglios o más, pues es un factor de mal pronóstico. Él no tuvo ninguno positivo. Si es moderadamente diferenciado o mal diferenciado, es un factor de mal pronóstico. Y que sea del subtipo pancreatobiliar, porque también lo hay colangiolar, entonces es más de mal pronóstico que sea pancreatobiliar. Y la terapia neoadyuvante no mostró beneficios. Entonces, pues eso fue la pregunta que surgió con este paciente y por eso hice yo esta subrevisión para que vean de qué se trata, ¿no?
Entonces, aquí hablan, por ejemplo, de un pronóstico que tiene que ver con algunas características genéticas, ¿no? Entonces, aquí ya no voy a entretener. Observen ustedes acá de los tumores en general, la sobrevida que hay, a los que mejor les va son a los que tienen un adenocarcinoma de la ámpula de Vater, contra los de páncreas, que son a los que les va peor, y lo del conducto biliar, o sea, el colangiocarcinoma, y contra el de duodeno, que les va un poco mejor que a los de páncreas, pero un poco peor que a los de la ámpula de Vater. Entonces, era lo que les quería yo mostrar. De los ampulares, a 5 años están vivos el 88%, a 10 años el 70%. Entonces, por mucho, son a los que mejor les va, si se fijan ustedes acá. Entonces, el pronóstico para los pacientes con tumores periampulares, que ya quedamos que puede ser de la cabeza de páncreas, de la ámpula de Vater, del colangiocarcinoma, o sea, del conducto biliar o duodenal, pues a los que mejor les va son a estos, ¿no? Bien, entonces, aquí pues yo creo que no vamos a hablar de estos aspectos, nada más para comentarles, en este paciente se les dejaron drenajes y tuvo una fístula, parecía biliar, pero en realidad venía del páncreas. No se les olvide que la reparación estaba muy cerquita, la unión entre el virsum y la unión entre el colédoco, y entonces se combinaban los líquidos y se estaba fugando un poco a través de la unión pancreato yeyunal. Entonces pues, tuvo fuga el paciente, se le zafó, por cierto, se le zafó el catéter. Uno ya se lo había yo quitado porque no drenaba nada, y luego se le zafó y empezó a drenar este líquido. Entonces tuve que reoperarlo porque 3 días después del retiro de drenaje empezó a salir eso, y era un líquido que parecía bilis, francamente. Y entonces pues el paciente hizo abdomen agudo, tenía leucocitosis y demás, lo tuve que reintervenir. Y hizo una colección líquida ahí, y entonces lejos de drenarla por percutáneo, pues mejor le hicimos una laparotomía. Le drenamos 1200 mililitros de líquido, lo lavamos bien, se cultivó E. coli, le dimos octreótido, obviamente antibióticos, manejamos con él nada más sertapenem, nutrición parenteral, y le dejamos un catéter de aspiración más fuerte, que son estos, con este mismo sistema para que lo colectáramos bien. Y al paciente le fue bien, entonces se dio de alta en el 28 días, 12 días pues la parotomía, y le dejamos el drenaje por si las dudas, más días, hasta el día 16 pues la parotomía, y la verdad es que no tuvo el problema, gran problema el paciente. Actualmente el paciente, después de ya un par de años de operado, un poco más, como 2 años y medio, hizo un episodio de pancreatitis aguda y ahora hizo un episodio como si tuviera pancreatitis crónica. ¿Se acuerdan ustedes de nuestra mnemotecnia? Él tiene el de obstrucción. Entonces, muy probablemente en donde hizo la fístula, en la unión entre el yeyuno y la ámpula de Vater, bueno, en este caso del Birsum, perdón, porque la ámpula de Vater se fue con lo de patología, al hacer la cicatrización probablemente se estenosó, y entonces pues una de las etiologías sería la obstructiva. El paciente está actualmente diabético, debutó hace un par de semanas, 3 semanas con diabetes, empezó a tener, subió a 300 su glicemia. En el preoperatorio se acuerdan que estaba discretamente elevado, pero ahora no, ahora francamente está diabético y empieza a dar datos de insuficiencia exócrina, a veces tiene un poco de mala digestión. Lo tenemos con una sola tableta con cada alimento de pancreatina y pues va bien. En ese sentido está bien. Por el otro lado, pues ya se volvió insulino dependiente. Entonces, aquí sí vamos a tener que ver estos tumores. Ya contemplamos colangiocarcinoma, vimos cáncer de vesícula, colangiocarcinoma en sus diferentes niveles, y nos fuimos al de ámpula de Vater, por eso les pasé el caso clínico. ¿Tienen alguna pregunta o comentario con respecto al caso clínico del cáncer de ámpula de Vater? ¿No? Todo Bueno, bien, doctor, gracias. No, ok. doctor, todo bien. Hay que comentarles a ustedes que, por cierto, ahora que he estado practicando con los casos clínicos, que pues ciertamente hay unas 2 o 3 voces que normalmente participan en ello, de esas dos, a veces son 5 voces,
De esas 5 voces, 3 son exalumnos míos, los conozco perfectos, pero 2 no, y me da gusto que existan voces que no fueron mis exalumnos y que participan bien. Pero ¿qué pasa con los demás? Me pregunto yo, que es una preocupación que tengo real, no es un reclamo para ustedes, simplemente es una preocupación. No participan porque no les gusta o están muy lejos del conocimiento. Pero, ok, no participan por estar lejos del conocimiento, lo acepto, pero la pregunta es, después de que escuchan a sus compañeros responder y de que uno expone la clase, ¿ya le entienden bien? De manera que si volviera yo a poner el mismo caso clínico, ¿podrían participar todos? Sería una pregunta que estoy tirando al aire, ¿no? Y que pues tiene su razón de ser, porque si quisiera que todos estuviésemos trepados en el mismo barco, que todos estemos aprendiendo, ¿no? Incluyéndome a mí, porque de repente escucho de ustedes participaciones de algún artículo que por ahí vieron y que obtuvieron pues una especie de actualización o de conocimiento ya que ya se sabía, pero que pues yo no lo había puesto acá o no lo sabía tan bien, bueno, pues para eso está esto, ¿no? O sea, todos vamos aprendiendo, que ese es el objetivo, ¿no? Bien, ya no hay pierde en cuanto a la ubicación de la región periampular, porque aquí hay en este trabajo que, bueno, esto no se los mandé a ustedes porque era el caso clínico, pero aquí sí tengo injerto el trabajo que sí les mandé. Y entonces, a donde abordamos el aspecto de ampulomas, no nos vamos a quedar exclusivamente, acuérdense, aquí por ejemplo está el de cáncer de páncreas, el de duodeno y los ampulares. Bueno, ya observaron ustedes esta pieza. En esta pieza aquí se observa el colédoco terminal en esta parte y se observa aquí el virsum en esta parte. Aquí es a donde confluyen colédoco con virsum. Obviamente es una pieza donde está abierta la cara anterior del páncreas, ¿no? A donde penetró y pues se le quitó esto y se abrió para poder ver el ámpula de Vater. Entonces toda esta zona es la zona ampular. O sea, ámpula pues viene siendo como una pequeña, una cavidad chiquita, ¿no? Entonces es a donde, es por eso se conoce como ámpula, y el ámpula termina aquí en la zona de la papila. Si nosotros nos metemos con un endoscopio por acá, acá lo mismo, el duodeno ya está abierto, entonces no se ve tubular, sino que está abierto, y por eso se ve así, y aquí se ve claramente una tumoración. No es la de mi paciente, pero podría pasar como la de mi paciente. Entonces, obviamente, hacia acá está el páncreas. Entonces, si hay una tumoración que invade aquí y se va hasta el páncreas, pues ahí tienen, ¿no? Entonces, también acá pueden ser las diferentes capas del duodeno. Claro, si está justamente en la mucosa, la invasión al duodeno no se toma en cuenta, curiosamente. Pero sí de las paredes musculares a donde está penetrando. Pudiera ser o no. Entonces, si nada más es la pura mucosa duodenal, porque es parte de la papila, pues no hay pierde, ¿no? Entonces no tenemos problema con eso. Entonces, esta ya la conocen ustedes en cuanto a sintomatología, pero quería yo irme hacia un aspecto que se conoce como el tema de ampulomas, tumores ampulares, también se conocen como ampulomas, y no todos son malignos, curiosamente. Es más, la mayoría no son malignos y la sintomatología es parecida a la que analizamos ayer, que es colestasis habitualmente, etcétera, ¿no? Y entonces, de los de la ámpula de Vater, de todos los periampulares es el 18 al 25% y se ubican en la quinta, sexta década de la vida. Este paciente tenía 62, 63 años cuando lo operamos. Hay mutaciones CARRAS y afortunadamente el 75 al 80% son resecables. Incluso algunos de estos que son muy superficiales y que dan hacia la mucosa del duodeno, a veces el endoscopista lo puede quitar y a veces nada más con un asa de polipectomía puede llegarlos a quitar. Entonces, les decía yo que pues un buen porcentaje, según esto, hasta el 75-80 es resecable, según esto nada más del 10 al 36%, ya hablando de carcinoma, esto es de ampulomas en general, ampulomas, y los ampulomas pueden ser benignos y malignos. Entonces, cuando ya hablamos de cáncer, es menor la posibilidad de resección en forma local o incluso con Whipple, ¿no? Y pues más frecuente en varones, curiosamente, y la sobrevida a 5 años ya la habíamos visto ahí en la otra diapositiva, está bastante decente. Entonces, bueno, de los ampulomas en general, hay tumores benignos, hay tumores premalignos
que serían estos, y hay tumores francamente malignos. Y entonces de los benignos, pues pueden ser lipoma, leiomiofibroma, mangioma, neuroma, pólipos hiperplásicos y pólipos inflamatorios. Por eso les decía yo, estos son benignos totalmente. Y tenemos a los pólipos adenomatosos, que estos sí tienen capacidad de malignización. Muchas veces los de ámpula de Vater pueden venir de una formación adenomatosa que al final del camino pues genera pues cáncer, ¿no? Están algunos tumores neuroendocrinos y acuérdense ustedes que ya vimos cáncer de colon y tumores de colon aquí en esta clase, que sí, ¿verdad? Ya con ustedes ya vimos eso, ¿no? No, vamos a ir adelante. Bueno, lo que pasa es que muchos de ustedes ya conocen el tema. La semana que viene nos toca cáncer de colon. Bueno, ahora que veamos pólipos, vamos a ver que los pólipos del colon pueden ser adenomatosos y entonces tenemos esto. Lo que pasa es que con los chicos de digestivo ya los vi. Bien, en cuanto a los malignos, pues existen el más frecuente y por eso lo pongo aquí en azulito, es el adenocarcinoma. Están otros de otras, digamos, de otros orígenes embrionarios y pues pueden ser leiomiosarcomas, mesenquimatosos, fibrosarcoma, mesenquimatoso, neuroendocrino que ya tendría ahí un origen ectodérmico y neuroendocrinos a células pequeñas. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con adenomas periampulares pequeños? Pues en cuanto a sintomatología, luego no dan ningún síntoma. Y a veces se hace endoscopia por otros motivos y lo encuentran, que ni siquiera la causa de la sintomatología puede ser gastritis por Helicobacter pylori, o incluso una úlcera, y resulta que como hallazgo encuentran ustedes hay una especie de verruga, y eso pues, se puede resecar. Ahora, cuando las lesiones son de mayor tamaño, como el caso nuestro, y que además era neoplasia maligna, pues la ictericia es lo más frecuente. Puede haber pérdida de peso, y una de las cosas que les he venido mencionando, ojo, pancreatitis cuya etiología no, aguda, que no podamos determinar bien, descartes en neoplasia, una vez que ha superado el paciente el periodo agudo de pancreatitis. O sea, dolor, olangitis, y esto de la melena y la anemia es una cosa interesante, porque incluso en las descripciones típicas, cuando no se tenían todos estos medios de diagnóstico, se veía que un paciente se ponía ictérico y de repente el paciente tenía melena y se le quitaba la ictericia. ¿Por qué creen que pasara eso, muchachos? Paciente ictérico, melena y se le quitaba la ictericia. Pasaban unos días y otra vez se ponía ictérico. ¿A qué creen que se atribuyera? ¿A qué creen cuál creen que sea la causa de ese fenómeno? Que no es que se suele ver frecuentemente, pero en algunos casos, sobre todo de descripciones clásicas de patología, pues sí se solía ver, ¿no? Entonces eso es lo que teníamos. O sea que con la melena disminuía su ictericia. Sí, el paciente tenía melena y se le quitaba la ictericia. Pues Y porque a casualmente, través. perdóname, Perdón, continúe, doctor. no digo, y casualmente es para cáncer de ámpula de Vater. Porque se ulcera el tumor y deja que pase ya, digamos, se despinta después de que se ulceró. Pues mira, más que ulcerarse, porque si se ulcera de la superficie, pues no va a dejar pasar biles porque esté ulcerado. Pero aquí les puse a propósito esta imagen, a donde se ve una tumoración de la ámpula de Vater, exofítica, que incluso la va a resecar el colega con un asa, como para polipectomía, si se fijan, ¿no? Está metiendo un asa ahí. Y entonces, pues lo reseca y acá incluso se ve quemado, ¿no? Posteriormente, como para que no haga estenosis, seguramente le puso ahí su estente, ahí se lo dejó y aquí resecó toda la masa tumoral, ¿no? Entonces, lo que sucede en estos pacientes es que la parte más periférica del tumor luego no tiene buena circulación y entonces se esfacela y bueno, efectivamente, pues deja una especie de úlcera en la base, que sería una cosa así, probablemente, no tan nítida y tan completa, porque aquí fue una resección quirúrgica completa, pero puede ser que una porción se haya esfacelado y sí, pues puede dejar una especie de úlcera en la zona, pero destapa la vía biliar. Y entonces los pacientes al esfacelarse sangran un poco y por eso se ve la melena.
Eso suele suceder en el cáncer de ámpula de Vater. No es que sea la regla, pero lo pueden llegar a ver, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente ictérico que tiene melena que se le quite, pues piensen, descarten cáncer de ámpula de Vater y la mejor manera de hacer el diagnóstico, pues no hay pierdes por endoscopía, porque se ve ahí en la superficie, ¿no? Ya les mostré a ustedes en el caso clínico cómo es que se observó como una especie de ulceración, como una especie de retracción, y no fue más que un cáncer de ámpula de Vater ahí, ¿no? A diferencia de este, que es exofítico, ¿no? Entonces es una tumoración exofítica franca, entonces pues hace diferencia con respecto al que tuvo nuestro paciente de nuestro caso clínico, que pues lo vamos a poner otra vez por no dejar, acá lo tenemos, incluso voy a dejar este que es el que tenía como comparativo una papila normal, incluso con esta parte que suele asemejar la parte de la vulva con lo que sería el clítoris en las mujeres, y entonces son estos repliegues y aquí el ámpula de Vater, ¿no? Y entonces miren ustedes la diferencia que hay con esta zona que mencionaba el endoscopista, que encontraba una papila ulcerada con aparición de tejido tumoral, ¿no? Con apariencia de tejido tumoral, y aquí fue donde lo biopsió y efectivamente fue un adenocarcinoma, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tuvimos nosotros por ahí y eso es lo que tendríamos que pues tomar en cuenta como de lo que estamos mencionando ahorita. Vamos a regresar a nuestra imagen aquí, que les decía yo que pues una forma de hacer el diagnóstico pues está claro es por endoscopía, y ya habíamos dicho nosotros que cuando el tumor está limitado a la mucosa y a la submucosa, que no haya invasión linfática y que no tenga crecimiento intraductal mayor de 1 centímetro. ¿Dónde podemos ver lo del crecimiento intraductal? Probablemente en el colangiocarcinoma, digo en la colangioresonancia. ¿Dónde podemos ver que no haya invasión linfática? Probablemente con un ultrasonido endoscópico. Y entonces a estos pacientes se les puede hacer lo que se conoce como resección curativa y puede ser por ampulectomía endoscópica o quirúrgica, y aquí está una ampulectomía endoscópica, ¿no? Claro, no se les olvide que también pueden ser tumores benignos. Entonces, si es benigno, pues ya la hicimos. Si es maligno y está limitado a la mucosa, pues ya la hizo el paciente también. En el caso de nuestro paciente, no estaba limitado a la mucosa, ya había penetrado un tanto y entonces ese paciente no era candidato, aparte no se prestaba para hacerle una resección local, ¿no? ¿Y cómo íbamos a saber si tenía ganglios positivos o no? Pues era un poco difícil, porque el hecho de que crezcan de tamaño, en ocasiones, en la descripción, los patólogos nos dicen que tienen tumores chiquitos y están infiltrados y que tienen tumores grandotes y que nada más tienen hiperplasia linfoidea, y no es cáncer. Claro, cuando están grandotes, pues apuntan mucho a que sí lo es. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que en la tapificación preoperatoria, aunque tuviésemos ultrasonido endoscópico, pues es preferible, si no está ad hoc la resección nada más ahí de la mucosa, como sería este caso que les presenté, pues definitivamente entrarle a hacerle el juicio al paciente, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí que si el paciente tiene un cáncer invasivo con un crecimiento intraductal que sea mayor a 1 centímetro, entonces hay que hacerle juicio. Y pues puede hacerse un drenaje endoscópico paliativo mientras tanto, si es que ya está muy avanzado. O sea, si ya nosotros tenemos que se ve infiltración en una tomografía al tronco celíaco, que se ve metástasis incluso al pulmón, pues realmente a este paciente ya no hay que hacerle más que drenaje endoscópico para que se le quite la ictericia. Y es un tratamiento netamente paliativo. Entonces, es conveniente el uso del ultrasonido endoscópico porque se puede ver la penetración de las diferentes capas que haya, sí. Es bueno el ultrasonido endoscópico porque ¿cuándo se indica? Pues cuando hay duda de invasión vascular para ver la adenopatía que les decíamos, o que pues ya está invadida la vena porta o la arteria mesentérica superior, ahí sí nos da datos, la estenosis también, los tumores periambulares que tanta invasión tienen, a veces hay masas quísticas o dilatación del conducto de Wirsung como dentro de la etiología de la pancreatitis crónica en cuestión de obstrucción. Y también sirve pues, desde el punto de vista para dar tratamiento paliativo, hacer neurolisis celíaca. ¿Se acuerdan que les había yo comentado que pueden ustedes ver ahí en el YouTube? Hay varios
varias presentaciones de neurolisis celíaca por ultrasonido endoscópico, ¿no? Porque la neurolisis celíaca pues, se puede hacer en el quirófano, si está avanzado el tumor, nosotros estábamos pensando en operarlo, iniciamos y vemos que ya no es conveniente resecarlo, entonces podemos dejar alcoholizado ahí cerca del tronco celíaco para que el plexo celíaco generar una neurolisis con alcohol. Se alcoholiza, eso es lo que hace uno normalmente. Se le pone al principio un poco de lidocaína para que no genere en el paciente una respuesta importante, traducida entre comillas de dolor, no se les descompense a los anestesiólogos aunque esté anestesiado. Claro, el ultrasonido también puede servir para drenar ascitis. Se meten ustedes al estómago, pueden meter una aguja y drenan ascitis, pero eso también se puede hacer percutáneo. Aquí les muestro algunas de las lesiones por ultrasonido endoscópico, cómo se ve, por ejemplo, la tumoración, y aquí ven la vena mesentérica superior, aquí la vena cava inferior, y cómo hay diferentes sitios, aquí hay tumor, o adenopatías, ¿no? Que eso es lo que nos muestra el ultrasonido. Uno de los estudios importantes, que es un protocolo que nosotros pedimos preoperatorio, para que nos digan si no está infiltrada la vena mesentérica o la arteria mesentérica, porque eso hace diferencia. Cuando se infiltran se habla de que son criterios de no resección, porque aunque se pueda hacer la resección y poner unos stents, la sobrevida en los pacientes no se modifica mucho y la morbilidad se aumenta demasiado. Entonces, lo idóneo es ver toda la vascularidad en estos pacientes. Entonces, hacer el Whipple que les había yo dicho, que es incluso tiene varios estadios, ¿no? Cuando nosotros entramos a operar, primero tenemos que determinar si se puede resecar o no. Entonces, para poder resecar, normalmente lo que hacemos aquí, les muestro unas peliculitas. Luego no se las mando por el Face porque no aguantan el peso luego no quiere transmitirlas. Se despega el colon para poder accesar al sitio. Entonces ustedes ahorita van a ver aquí cómo se hace el despegamiento. Entonces ya caemos ahí. Se ve el duodeno bien. Se hace una cosa que se llama maniobra de Cocker acá también para poder palpar la parte posterior y poder ver que no esté infiltrado, el tumor no esté infiltrando estas zonas, ¿no? O sea, la arteria renal, la vena renal, la cava, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto en la maniobra de Cocker que les había yo dicho, que es, digamos, despegar el duodeno, podemos meter la mano por atrás y entonces poder ver, aquí está la aorta, aquí está la cava y aquí están las mesentéricas. Entonces, en principio, si yo no encuentro infiltración acá, esto es una muestra, pero con un tumor pancreático, pero lo mismo aplica para cualquier tumor periampular. Y si podemos pasar en la cara posterior del páncreas sobre la cara anterior de la vena mesentérica, que es la más, digamos, pues la pegada a la cava, ¿no? Y aquí la pegada a la aorta, pues sería la arteria mesentérica. Entonces, si no están infiltrados los vasos ahí, quiere decir que sí se puede resecar. Entonces, en un siguiente paso, a donde ya determinamos que sí se puede resecar, vamos a la resección. Y en la resección, pues tenemos que quitar, depende, aquí van a mostrarnos, no tenemos que separar la vesícula, podemos seccionar directamente acá el colédoco, por debajo justamente arribita del cístico. Entonces acá lo que se está viendo es la resección del duodeno, la resección, toda la resección, y vamos a utilizar entonces en el siguiente paso a reconstruir, ¿no? Entonces en la reconstrucción lo que vamos a hacer es llevar el asa de yeyuno para unirla por atrás del estómago, por supuesto, aquí por atrás del estómago, a unirla con el virsum, a unir el colédoco y al final vamos a unir por acá el yeyuno con el duodeno. Aquí también preservaron, curiosamente, aquí el autor preservó el duodeno. Fue la cirugía que yo le hice al paciente, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes la anastomosis entre el páncreas y el yeyuno. El virsum es el que se tiene que anastomosar directo y a veces se ponen puntos acá para evitar fuga. Acá se está uniendo el colédoco con el yeyuno. Y al final
ya se une el yeyuno con el estómago. Entonces aquí queda, así es como queda, ya reconstruido, ¿no? Para que no nada más se lo imaginaran como ayer que se los puse, ¿no? Es una pieza de Whipple. Incluso los patólogos luego no son duchos para hacer esto y tienen que aprenderlo. Entonces, ahí tienen ustedes. Permítanme. Ok. Entonces tienen que hacer cortes en los diferentes niveles. Cuando el patólogo en la que ustedes leyeron decía que no había invasión en el colédoco de tumor, que no había en los extremos del duodeno ni del yeyuno, y en el páncreas quiere decir que no dejamos tumor, ¿no? Que eso es lo importante, lo que se conoce como resección R0, a donde ustedes no dejan nada, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Dice aquí para tumores periampulares de las pancreatodenectomías. Aquí se hizo una revisión de cuáles son los factores pronósticos. Entonces dice que para tumor periampular se operaron 362, no fueron ya explorados 89, entonces se hicieron la exploración en 273, solo se resecaron, no se resecaron 86, solo se resecaron 187 y le hicieron pancreatodenectomía a 181 pacientes. Entonces, de lo que vieron como complicaciones son retenciones gástricas agudas, fístulas. Estos son comentarios de lo que es la pancreatodenectomía en términos generales. En el caso de mi paciente, pues es la pancreatitis crónica, pancreatitis postoperatoria, y pues ni hablar, luego les toca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar con un paciente en estadio 1 con T2N0M0? Entonces, pues habitualmente la sobrevida mediana en meses es de 22 meses, según esta casuística. Perdón, el de ámpula de Bater sería de 58 meses, o sea, es casi de 5 años, más de 5 años, ¿no? Serían 6 años, 60 meses. Entonces estamos esperando en él que esta podría ser la sobrevida, pero puede ser que sea más en un momento dado. Hasta aquí es esta revisión, es de ámpula de Bater. Quería yo saber si tienen alguna duda o pregunta al respecto, en lo que voy pasando lista. Yo, doctor, A entonces ver, venga. para ver si es resecable, ¿ya es en la cirugía o hay forma de Para hacerla? anticiparse, en la trifásica, si tú ves, si el paciente tiene trombos en la porta, o está infiltrada la porta, está infiltrado el tronco celíaco, la cava, pues ya ni te metes a operarlo, nada más haces puras maniobras paliativas. Si está ictérico, le metes un stent, si tiene mucho dolor, se le hace neurolisis. Si el paciente ya no come, se puede hacer una operación a donde se pueda derivar el estómago en una sadilleyuno o incluso el colédoco también a veces. Tuvimos un paciente con un cáncer de páncreas al que se le hizo Whipple. No se le hizo Whipple porque ya no era resecable y pues casualmente tuvo un cáncer de páncreas de crecimiento no tan agresivo porque esos no respetan y entre los pacientes luego cuando los vemos en etapas avanzadas no duran más de 6 meses, ¿no? Entonces este paciente no tenía metástasis, pero el tumor estaba infiltrando los vasos, entonces lo consideramos no resecable, tumor un poquito grande. Y pues como sabíamos que podía tener inminencia de obstrucción a nivel del duodeno, y el colédoco del suyo estaba obstruido, el paciente estaba ictérico, optamos por hacerle una colédoco y anastomosis. Y le decía yo a mi colega, le digo, oye, también hay que hacerle una gastro y anastomosis. No, de aquí a que se tape ya se murió. Le digo, mira, por si las dudas. Y el paciente nos duró como 2 años y feria, dejándole su tumor. Se le dio quimioterapia y le ayudó la quimioterapia a algo. Pues tan es así que duró 2 años y feria. Y me acuerdo que por ahí del año y medio decían sus familiares que comía de todo y una vez me hablaron por teléfono a mi casa, aunque era paciente del ISTEP, era padre de personas políticas connotadas, de un magistrado y de un diputado, incluso de un médico que había sido mi compañero en unos hospitales donde yo había estado, que es ginecólogo, y me habla uno de los hermanos, el más político, el que era diputado. Dice, oiga, doctor, ya saben cómo son, ¿no? Su verborrea, ¿no? Y dice, oiga, ¿no se habrán equivocado y no será que no tiene cáncer de páncreas? Porque mi papá está de lujo. Le digo, no, sabe que sí tiene. Digo, afortunadamente le ha funcionado la quimioterapia y
y afortunadamente las cirugías que le hicimos, pues le funcionaron porque come de todo. Sí, come hasta semitas mi papá. Pues no lo vemos ni enfermo. Le digo, no, pero pues la verdad es que no hay que estar confiados porque en cualquier momento salta la liebre. ¿Y cómo fue? A poco tiempo se murió. Entonces, bueno, en realidad, sí, muchas veces hasta el momento de la cirugía determinamos, incluso a veces en la valoración preoperatoria está indicada la laparoscopía, porque hay un tipo de metástasis que no se ven en ningún método hasta que ya están abiertos los pacientes. Entonces, si está, por ejemplo, plagado el peritoneo de lesiones metastásicas tumorales, implantes tumorales, pues ya no es resecable. Entonces, si nada más se le hace una laparoscopía, pues no tienen que abrir al paciente con una incisión grande. Pero las más de las veces podemos anticiparnos a ver que está avanzado, ya no se le hace la laparotomía. Pero si no, sí, de cajón hay que hacer todos esos pasos que les he dicho a ustedes para poder determinar si es posible o no resecarlo. Voy a pasar lista. Jacqueline Zamora, Presente, doctor. Manuel Velasco, Presente, doctor. Andrés Vargas, Presente, doctor. Lupita Toto, Rodolfo Torres, Presente, doctor. María Sánchez, Presente, doctor. Alexis Sánchez, Presente, doctor. José Luis Romero, Presente. Vero Rodríguez, Presente, doctor. Zaira Ramos, Emanuel Olivares, Presente, doctor. Diana Niño, Presente, doctor. Monse Mauricio, Presente, doctor. Edgar Martínez, Presente, doctor. Luz Martínez, Presente, doctor. Ailín Lera, Presente, doctor. Diego Huerta, Presente, doctor. Melisa Guerrero, Presente. Erasmo Guerrero, Saraí Guerrero, Presente, doctor. Diana Godos, Presente, doctor. Sara García, Presente, doctor. Ulises Galicia, Presente. Pedro Domínguez, Presente. Fer Díaz, Presente. Luis Díaz, Presente. Carlos Díaz, Presente. Kenia de la Cruz, Presente. Michel Cuautle, Merced, Presente, doctor. Ariana, Presente. Gina Cruz, Presente. Rodrigo Cortés, Mayra Celis, María Celis, ¿verdad? María Celis. Carlos Campos, Presente, doctor. Juan Blanco, Presente, doctor. Eric Berto, Alan Vadillo, Presente, doctor. ok. Doctor, sí estoy, pero no podía prender mi micrófono. Soy Inele. Lupita Toto. Lupita Gracias, Toto. Lupita. Ahí estás. Gracias. Bueno, déjenme aquí, ya quedó. Bien. Doctor. ¿Hay preguntas con respecto a esto? Doctor, yo también tuve problemas con mi micrófono. Soy Olivares García Emanuel. Ok, Olivares, perfecto. Gracias. Déjame ver nada más por acá porque ya había yo cerrado la listilla. Vamos a abrirla. Y mientras abro el de tumores periampulares. Disculpe, doctor. Yo sí tenía una pregunta. A ver, pero ¿quién fue el de la lista? Perdóname. ¿Que estaba? Perdónenme, permíteme. ¿Quién fue? ¿Carlos? No. Olivares García. Olivares. ¿Manuel? Sí, Emanuel Alejandro. No, pero sí te había escuchado. Te había escuchado. Bueno, Gracias. Ajá, querían preguntar, venga. Sí, bueno, mi pregunta era que en el caso de que ella tenga un tumor periampular y sospeche que es de cabeza de páncreas, no me serviría de nada pedir CA 19-9 por lo mismo de la colestasis que se presenta que lo puede aumentar, o sí sirve pedir CA 19. Está muy buena tu pregunta, Melissa.
En realidad, el único que da CA19-9 positivo, en este caso, es justo el cáncer de páncreas. Los otros cánceres no. Entonces, de todas maneras, se sabe que cuando los pacientes están ictéricos, habitualmente, permítame un segundo, porque voy a abrirles la puerta a los pacientes. Ahorita les atiendo, tomen asiento en lo que termino la clase que estoy dando. Entonces les comentaba yo que el paciente ictérico puro, efectivamente, tiene se eleva el CA19-9, pero el marcador solo es para cáncer de cabeza de páncreas, que ahorita no hemos visto cáncer de páncreas, aunque sabemos que es uno de los tumores periampulares y de los periampulares es el más frecuente, no lo hemos abordado. Hasta ahorita solo hemos visto colangiocarcinoma como tumor periampular, y les dije que el tratamiento era el Whipple, que para el ampuloma también, aunque los ampulomas puede ser tratamiento local, incluso el tratamiento local no nada más por endoscopía. Cuando tenemos biopsias endoscópicas y nos dicen que es un adenoma y este no puede ser resecable por endoscopía, entonces podemos nosotros hacer una duodenotomía en cirugía abierta y resecarlo y hacer hemostasia. Y a veces poder dejar también un stent ahí para que no se tape. Entonces, son de las posibilidades que tenemos. Pero para cáncer de páncreas, lo que sí hay que hacer es pedir el CA19-9. ¿Y qué pasa si está muy elevado el CA19? Porque hay ocasiones a donde tenemos a los pacientes con ictericia y el CA19-9 está normal. No forzosamente la ictericia lo eleva, aunque sí, digamos en el 100% de los casos, aunque sí es una frecuencia alta. Entonces, contestándote, sí, de preferencia hay que quitarle porque a veces podemos irnos con la finta de que el CA19-9 está elevado y pensamos en cáncer de páncreas y no era sino de ámpula o colangiocarcinoma, y esos no elevan el CA19-9, salvo la ictericia que producen, por eso se eleva. Entonces, como marcador en sí, no es tan útil, pero sí sería útil si tenemos un CA19-9 muy elevado, se hace un Whipple y se va a normal, entonces quiere decir que sí se resecó todo el tumor. Y ya a futuro, si seguimos teniendo normal CA19-9, nos sirve como marcador. Y si de repente se eleva, hay que buscarle porque estamos pensando que hay alguna recurrencia. Entonces, esa sería, digamos, la utilidad. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor, gracias. ¿O hay También alguna otra duda al respecto? bueno, yo tenía otra duda, pero, o sea, en el caso de nuestro paciente, si hubiera sido in situ el problema, el endoscopista sí lo hubiera podido quitar por su Si propia hubiese cuenta. tenido una forma como de verruga, como de pólipo, le hace la polipectomía y el patólogo nos hubiese dicho que el paciente tenía un adenocarcinoma in situ, pero habitualmente esos no dan ictericia. Entonces, ¿por qué? Eso sería más bien como de hallazgo, ¿no? Un tratamiento temprano y a lo mejor el paciente traía sintomatología por gastritis, por Helicobacter pylori, le hicieron la endoscopía, encontraron un ampuloma, lo resecó y tenía, era un adenoma con cáncer in situ o con displasia de alto grado, que es otra posibilidad sin que llegara a ser maligno. Entonces, ahí se podía tratar de esa manera. En este caso, les había yo dicho que no, porque estaba como ulcerado, estaba retraído y como que penetraba hacia el interior de la ámpula de váter, entonces ahí nos iba a meter a hacer una resección el endoscopista. Ni yo tampoco hacer una resección local. ¿Por qué? Porque ahí sí ya podía tener invasión, aunque le hubiera yo hecho un ultrasonido endoscópico. No podíamos ser tan conservadores, ¿no? Entonces, les voy a mostrar aquí ahora un algoritmo sugerido de que la resección en ampulomas puede ser curativa
Si el tumor está limitado a la mucosa y a la submucosa, no hay invasión linfática y el crecimiento inductal, bueno, eso ya se los había mostrado, es menor de 1 centímetro. Y el Whipple también, ¿no? Entonces ahí, eso es mayor de 1 centímetro, aquí ya está corregido ese error que se tenía en la otra. ¿Alguna otra pregunta sobre ampulomas o cáncer de ámpula de Vater? Bueno, entonces para terminar el día de hoy, con cáncer, en este caso de los periampulares, vamos a abordar el de duodeno y ya mañana y pasado mañana tenemos el de páncreas. En teoría, hoy, ¿se acuerdan ustedes que en el programa les había yo dicho que sin querer vamos a correrlos todos los días? No, no hay problema, porque el de páncreas lo vemos mañana. Hoy sería el de páncreas según esto, porque sin querer les puse 5 días y ustedes nada más tienen 4 días conmigo. En esta semana me equivoqué en su programa que les di al principio de curso y había yo puesto, no el lunes, sino donde dice abril, puse colangiocarcinoma y cáncer de vesícula. En realidad era de ayer. Y hoy es ampuloma y sea de duodeno y que pues ya estamos por terminar. Y mañana vemos cáncer de páncreas, ya no le dedicaré 2 días. Bueno, el cáncer de duodeno es de los menos frecuentes de los periampulares. La mayoría de ellos son adenocarcinomas, puede haber carcinoides, linfomas y sarcomas también. Y el diagnóstico normalmente, ahí pueden ser muy vagos y ojo, porque si el tumor está más allá de 2 centímetros de la ámpula de Vater, ya no fue periampular y es de duodeno. Entonces, pero no en su forma periampular. Es como hablar de colangiocarcinoma de hígado, pues no es periampular. Pero un colangiocarcinoma del tercio distal del colédoco es periampular, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos por ahí. Entonces, pues obviamente dependerá dónde, pero si está asentando cerca del ámpula de Vater, la ictericia va a ser el dato principal. Pero si no, solo será dispepsia, ocasionalmente anemia, se va a comportar como una tumoración propia del intestino en general, el paciente puede tener sangre oculta en heces, etcétera. Entonces, el diagnóstico realmente es mediante una endoscopia. Y claro, si queremos nosotros saber qué tanto ha penetrado, pues hacer una ecografía endoscópica y si queremos nosotros etapificar, pues hacerle un TAC. Entonces, realmente el diagnóstico es relativamente fácil porque donde nace el tumor maligno del duodeno, habitualmente la mayoría que son adenocarcinomas en la mucosa. Claro, si son de orden mesenquimatoso ya no, porque no estamos exentos de ver un GIST, como el de cáncer gástrico, y no estamos exentos de ver. Aquí no hay maltomas tanto, pero pudiera llegar a suceder. Y el tratamiento otra vez pues va a ser una pancreatoduodenectomía con una buena sobrevida de 60% a 5 años, o incluso si está más adelante se pueden llegar a hacer hasta resecciones segmentarias. Una de las broncas para hacer resecciones segmentarias del duodeno es que está íntimamente pegado al páncreas y comparte su circulación. Entonces no es fácil quitar, y obviamente está la ámpula de Vater ahí metida, y obviamente pasa por ahí cerca el colédoco, ese no tanto, pero lo que sería el compartir el ámpula de Vater con el páncreas, pues a veces hace no posible la resección segmentaria, sobre todo para dar un margen más o menos amplio. Se puede dar quimioterapia o radioterapia neoadyuvante, y pues eso es lo que tenía yo que decirles. También el tratamiento es el mismo, y aquí quería yo mostrarles, tengo una diapositiva ya un poquito vieja, de lo que son la clasificación, que aunque todos son periampulares, pero dice claves para el diagnóstico diferencial y eso es lo que me gustó de esta. Entonces, en el carcinoma ampular, dilatación biliar y pancreática, en la lesión sólida del conducto biliar común y la lesión protruye al duodeno, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tenemos muy bien. En el pancreático, local focal pancreática, signo del doble conducto, eso se ve en la TAC habitualmente, y dilatación de las ramas laterales. Ahora que veamos cáncer de páncreas, ya les voy a mostrar lo que es el signo del doble conducto. En el colangiocarcinoma, dilatación biliar aislada, parecida a la de todos en realidad, ¿eh? Visualización segmento biliar inferior a la obstrucción, eso dependerá. Esta visualización del segmento biliar inferior a la obstrucción es si es que es alta el colangiocarcinoma y no forzosamente periampular. Y el carcinoma duodenal, pues esa está con lesión ocupativa de la pared duodenal y no hay muchas veces dilatación biliar o pancreática. Esos son pequeños detalles que nos permiten diferenciar el uno del otro, ¿no? Pues ya habíamos visto en qué consiste la pancreatoduodenectomía. No sé si tengan alguna pregunta o comentario, muchachos, ya para cerrar lo que son tumores periampulares no pancreático en este caso. Mañana vemos cáncer de páncreas
Y claro, cuando tocan la cabeza, está dentro del club de periampulares. Cuando es en el cuerpo, en la cola, pues es simplemente páncreas, ¿no? ¿Ya no hay? ¿Preguntillas? Doctor, Sí. si el tumor está en el duodeno, pero no está precisamente en la zona como para considerarse como tal periampular, Ujú. ¿se trata como muy aparte o es algo Bueno, en parecido? este caso también muchas veces ameritan el Whipple. Ahí no tanto porque esté dañada la parte, los órganos que están ahí alrededor de la ámpula de Vater, sino más bien porque comparten aspectos tanto linfáticos como vasculares que hacen que quitemos toda esa zona. Solamente que esté a lo mejor pegadón hacia el estómago en la parte superior y que esté, vamos a suponer, en la cara lateral del duodeno, pegadito al píloro. Entonces lo vamos a tratar un poco como si fuera cáncer de estómago prepilórico. Podemos quitar parte del duodeno, dejando un margen de cuando menos 1 centímetro, 2 centímetros hacia abajo, obviamente respetando la ámpula de Vater y hacerle una antrectomía al paciente. Entonces ahí sí podría ser una resección como segmentaria del cáncer de duodeno en este caso. Pero si no, está un poco más adelante, digamos, está enfrente del ámpula de Vater, pues ahí estaría como que todavía considerado periampular, aunque no va a ser ictericia. No me refiero en el ámpula de Vater, sino del otro lado del duodeno, ¿no? De la cara de enfrente, la que está del otro lado. Entonces ahí sí tenemos que hacer un juicio. La resección en cuña no ni te deja y no dejas márgenes adecuados como para que el paciente se cure. Entonces, no sería lo aconsejable. Ahí hay que ser más, pues más radical con un cáncer de duodeno, ¿no? A donde te puede ayudar más es en el último segmento, cuando ya se va hacia yeyuno, ahí sí puedes tener un poco más de chance. Pero son rarísimos esos tumores. Casi. Yo vi uno, y hasta eso no fue ni del duodeno, fue de yeyuno. Fue justo en el ángulo de Treitz. El paciente se ocluyó, lo operamos, me acuerdo que yo ayudé a mi colega a operarlo y tuvo una sobrevida bastante decente, como de 5 años. Jóvenes, me despido de Gracias, doctor. ustedes. Cuídense. Gracias, doctor. Mañana.